Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos Hola con Nicolás, Mushi Martínez. ¿Qué tal? muy bien, contenta de estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. Zaida es autora de Mujeres, Casas y Ciudades, publicado por DPR Barcelona el lejano 2018, hace 6 años atrás. Eh, Ujú. Zaida, quería conversar, si bien esta es una colección de más de 130 mujeres arquitectas, no solamente recientes, nos da la impresión que las mujeres fueron arquitectas recién el siglo pasado, pero tú das cuenta de que esto es bastante más, va más atrás. Y si bien hoy en día hay muchas iniciativas que hablan de destacar mujeres arquitectas en su trayectoria, en 2018 esto si bien no era nuevo, pero a este nivel de densidad teórica no lo había. Y aquí, recordando parte del libro, tú hablas que eh, esto de reconocimiento no es solamente recordar a quienes estuvieron antes que las mujeres actuales, sino que también que em, hay algo que tú dices textual. Si quieren ejercer su profesión de manera sobresaliente y reconocida, tendrán que llevar una especie de vida esquizofrénica o vivir su propia experiencia para ejercer la práctica profesional. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, yo creo que es el problema, ¿no? Para mí de desconocer, desconocer las mujeres que nos han precedido, ¿no? Los ejemplos que nos han precedido, al no tener modelos, pues el modelo que se sigue mayoritariamente enseñando en las universidades es un modelo que tiene que ver con una experiencia masculina, de clase, también heterosexual, o sea, hay muchos sesgos realmente en la formación. Y entonces y hacen pensar que, que esa manera de enfrentar la profesión y ejercerla es la neutral, es normal, y no lo es. Entonces, muchas veces tus experiencias, como no coinciden con lo que te están explicando en clase de cómo se hace, que se piensa que es lo importante, guardas tu experiencia en un cajón, ¿no? Entonces ahí es donde por eso digo que es esquizofrénica, ¿no? Porque vives una cosa como mujer, como cuidadora, como responsable aún mayoritaria del mantenimiento del hogar, que luego son cosas que en la profesión parecería que no importan. Entonces, ahí es donde digo que es esquizofrénica doble, ¿no? Esquizofrénica porque no conoces antecedentes, no tienes un modelo para seguir, y por otro lado, porque desde esa experiencia masculina excluyente, pues tampoco entra todas las otras experiencias que hay de vivir, de modos de habitar, de vivir la ciudad, la misma ciudad, ya no estamos hablando de modos de habitar exóticos, entre comillas, sino contemporáneamente en tu mismo espacio habitamos y necesitamos cosas diferentes. En ese sentido, insiste bastante en el libro que esto no es una cosa neutral ni objetiva, sino que esto tiene un sesgo y que por lo tanto también eh, da la impresión que para ser una mujer arquitecta exitosa hay que comportarse como masculinizarse, cuando en realidad, o sea, no es neutral eso tiene una carga y también invalida parte de lo que uno es como persona. Esto podría ser una mujer arquitecta o un latino en Estados Unidos o una mujer lesbiana en un contexto heterosexual. Sí, totalmente, totalmente. Se trata de eso, ¿no? Se trata que como quienes patronizan, quienes dicen, quienes marcan el canon de aquello que es importante, que vale la pena reseñar y por tanto aquello que por lo que alguien es famoso o famosa, está elegido desde un sesgo, con todos los que tú has dicho y más, ¿no? Y el sesgo mujer-hombre es como un primer sesgo, ¿no? Si no lo hace una mujer, ya no sé si está tan bueno. Si lo hace un hombre, pues seguro que está bueno, ¿no? Entonces, si ciertas mujeres que han tenido nombre, no sé, yo pienso sobre todo, ejemplo de eso hubiera sido, era Zaha Hadid, ¿no? Que realmente luchó, ¿no? Jugó a la gran liga con las mismas reglas que juegan los hombres, pero aún así habiendo triunfado, ella no es juzgada de la misma manera. Ella es juzgada en esa liga de otra manera porque es mujer. Aunque ella quiera haber jugado como hombre y que jugó como hombre, ella es mujer para el resto. Entonces, la gente la ha criticado desde su aspecto hasta, hasta cuando pasó el trágico accidente en Qatar. A ella se le criticó un montón. Cuando alguien ha dicho algo de todas las, no sé, desde que la construcción del nido
de Herzog Morón significó la erradicación de 300.000 familias de un barrio. No, ¿no? Entonces se juzga diferente al hombre y la mujer. Y entonces, quienes, y muchas veces, por ejemplo, yo una vez haciendo un trabajo aquí en Barcelona sobre las primeras mujeres arquitectas, le pregunté a la primera que había estudiado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona si ya había, era un primer trabajo para entender como sus vidas personales y su vida profesional. Y ella me decía, bueno, yo no sé si te sirvo, porque yo no tuve ningún problema, ni me casé ni tuve hijos. Ese es el problema, Claro, ¿no? claro, eso de hecho, uno de los temas actuales, quizás, uno de los tantos temas actuales del feminismo es respecto a la maternidad. Creo que con la pandemia no sé si derivó completamente, pero fue bastante más visible que el mundo laboral está hecho para gente aparentemente soltera y que hay un mundo privado que se oculta. ¿Cómo viste, considerando que esto fue publicado en 2018 y la pandemia viene 2 años después, cómo viste, si viste algún cambio en cómo la domesticidad fue parte laboral, pensando en todas las sesiones que hicimos online, clases, trabajo, etcétera? ¿Viste algún cambio en ese sentido? Yo creo que parecía que iba a haber más cambios de lo que había. Pero sí que ha habido un cierto cambio de esa visibilización que tú dices, ¿no? Bueno, estoy trabajando en casa y es normal que se aparezca el niño o el gato, ¿no? O sea, y, pero así todo, creo que está todavía poco estudiado. Y hay algunos estudios, por ejemplo, creo que en Estados Unidos y en Brasil, que yo sepa, en donde se estudió la productividad de las mujeres en pandemia, la productividad académica, por ejemplo. Y respecto a la misma productividad de las mujeres académicas del 19, baja en la pandemia. Y eso es porque hay otro estudio que creo que es de New York Times, creo que saca un esquema como si tú estás trabajando toda una mañana en tu casa y tienes infancias en casa, pues todas las interrupciones que tienes, ¿no? Entonces realmente no es idílico, pero no es tan posible trabajar y cuidar a la vez. También me tocó hacer investigaciones como al final de pandemia, de ver cómo habían arreglado diferentes mujeres la situación de pandemia, y en muchos casos se había la posibilidad de tener un espacio de trabajo como más aislado, lo usaba el hombre, y el espacio, la sala, comedor, que estaban los hijos y tal, lo usaba la mujer, ¿no? Entonces, creo que ha habido sesgos. Sí que ha igual permitido hablar del cuidado que estaba en la agenda política feminista hace tiempo, y que la CEPAL, por ejemplo, habíamos hecho un encuentro en 2017 en, precisamente en Santiago de Chile, para hablar de un libro que comisionaron Nieves Rico y Olga Segovia sobre quién cuida en las ciudades en Latinoamérica, ¿no? Y realmente el tema del cuidado como la base de nuestra sociedad está ahora sobre la mesa. El cuidado, que somos las mujeres quienes mayoritariamente lo estamos resolviendo, de cómo la ciudad no está pensada para eso. Entonces, creo que ahí sí la pandemia tuvo que ver, ¿no? En darnos cuenta que todos necesitamos ser cuidados. Y el libro insiste mucho con la idea de que la vivienda no es neutra. Con la pandemia nos parece un poco más evidente, pero claro, no es ingenuo el diseño prototipado que existe hoy en día. Mm, sí, totalmente, en muchos aspectos, desde si no consideramos las diferencias como de clase y por tanto de tamaños, todas las viviendas relegan, excepto que sea una vivienda específica hecha para alguien que ya quiere una cocina distinta, se relega la cocina a un sitio secundario con poca luz, poco espacio. No se consideran como todas las tareas que haces en la casa y los espacios que necesitan. Hay una jerarquía entre las habitaciones, con lo cual siempre estás presuponiendo una familia como única, nuclear, con una determinada manera de comportarse y jugar, y que ni es muy deseable que esa familia fuera tan jerárquica, pero por otro lado esa familia dura poco, ¿no? Dura poco porque son menos, dura poco porque la misma familia cambia y no es lo mismo tener niños pequeños que adolescentes que no tener, etcétera. Entonces, creo que la vivienda tiene que ser replanteada. Claro, y si hablamos de las viviendas mínimas, la vivienda obrera, la vivienda de clases sociales más bajas o con ayudas de los gobiernos, especialmente en Latinoamérica, hay un retraso, se ha ido para atrás respecto, si uno piensa en lo que se hacía en los 50, 60, 70, se ha ido para atrás y en todos lados se están haciendo lo que también en Chile conocéis muy bien, esta urbanización extensiva, marcada por el mercado,
¿no? Y que la gente compra lo que puede y lo que puede son 35 metros, 38, 40. En esos metros nadie resuelve una vida familiar, ¿no? Eh, y no hay manera que o sea, no se termina sí se reflexiona, pero no se acciona, no sé. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Y pensando que hay una crisis habitacional eh, como extendida en gran parte del mundo y que considerando que la tierra es un recurso finito, esta podría ser una instancia para ese replanteo. Aparentemente, me da la impresión que todavía no. ¿O tú tienes algún mapeo de situaciones que estén dando vuelta la tortilla? No, desde las bases sí, hay mucha gente, ¿no? O sea, es que esa es lo básico, es pensar, sí, cuando dicen que el suelo es caro, sí, claro, es caro porque es algo que tiene límites y que no, y que aparte no es lo mismo un suelo a 100 kilómetros de una ciudad que al centro, ¿no? No solo por la distancia, evidentemente, sino por los servicios, etcétera. Pero sí, yo no sé en qué momento se le ocurrió a alguien que el suelo se podía comprar y vender, porque ¿no? Como si compro y vendo el aire. Bueno, mejor no dar ideas, porque habría quien nos vendería aire también. Eh, pero claro, si queremos entrar en juegos de ecuaciones de mercado, nunca la vivienda será un derecho conseguido, y menos cuando el mercado ya no es el mercado de oferta y demanda, es otro mercado del que estamos hablando ahora, que es un mercado financiero que financiariza las ciudades, las viviendas, etcétera. Entonces no tiene que ver con realmente lo que se ofrezca y se demande en una ciudad, tiene que ver con otro juego global. Entonces ya no nos sirve tampoco la excusa esa que aún muchos siguen repitiendo. Bueno, es el mercado que tiene que resolver. No, no, porque ya no estamos hablando de un mercado, estamos hablando de otra cosa. Se produce vivienda con otros objetivos. Claro, entonces, si la vivienda no es neutra, si el mercado laboral tampoco es neutro, el mercado tampoco es neutro. No, no, evidentemente, tampoco. No, no. El otro día me preguntaba ayer una investigadora de Brasil que está haciendo su tesis me decía, entonces, en el fondo, todo este problema tiene que ver con no haber, porque hablábamos más o menos de esto, ¿no? Tiene que ver con no haber incorporado una perspectiva de género desde el principio. Entendía una perspectiva de género como una perspectiva del cuidado, del sostén de la vida, ¿no? O feminista también podríamos decir mejor. Sí, de alguna manera sí, o sea, el patriarcado y el capitalismo, que también en su momento el socialismo, bueno, o el comunismo que se pudo aplicar, no tenían esta conciencia ni de género, ni de finitud de la tierra, ni de la importancia del sostén de la vida, ¿no? Pero desde luego todo esto tiene que cambiar porque no hay manera, ¿no? Y si no nos mantenemos, ya sean aspectos de naturaleza que América Latina sabe bien, ¿no? Con lo que es el extractivismo y cómo no importa el costo, ¿no? De eso, no importa cuánta agua contaminemos y yo me voy a llevar no sé cuántos kilos de litio o litros de litio, no sé cómo es el litio, pero no importa. Y un poco es igual, no importa si la gente accede a una vivienda. Yo tengo un asset que son viviendas, son construcciones aquí y allá y las pongo al mercado y juego con ellas, ¿no? Ya no son, bueno, son assets, son bienes financieros, no tiene que ver con la gente que habita. ¿Sí? Estamos en un momento que ya parecía la pandemia. Yo muchas veces en las charlas de pandemia decía, bueno, hay un libro que me gusta mucho que es de Mercy Pearce, que se llama Mujer al borde del tiempo. Entonces era como una mujer que está al borde de que según para dónde vaya el cambio de su vida será. Y yo decía, bueno, estamos en ese filo. ¿Seremos capaces de ir para el lado correcto o seguiremos como si nada hubiera pasado? O sea, todavía estamos en el filo, creo. Sí, te escucho hablar, Saida, y me parece que hay una luz en este día de la falta de creatividad que hay con respecto a alternativas económicas y sociales a lo que estamos viviendo. Pero es tanto el miedo y es tanta la preocupación que parece que no nos da para ser creativos. Yo creo que el gigante esta economía que ya no es el mercado de la ciudad de Santiago de Chile, ya no es el mercado de Buenos Aires, no es el mercado más territorial, es un mercado que no alcanzamos a ver ni quién lo domina. Creo que eso es lo que nos deja sin juego, porque no sabemos a quién le estamos hablando, con quién estamos discutiendo, ¿no? Entonces creo que eso nos deja con pocas herramientas, porque otra vez, las herramientas que teníamos antes no creo que sean las que nos sirven hoy tampoco. Sí, leyendo este libro me recuerda un poco, creo que por esas fechas también,
bueno, en realidad 2016, Ana Puyener gana el Will Wright Prize con Kitchenless Ujú. City. Y en ese entonces yo estaba en Art Daily y la entrevistamos y me sorprendió el nivel de agresividad de los comentarios respecto a la propuesta. Obviamente acá había un tema claramente machista, pero también había una idea de la cocina como el único espacio, no sé si recreación, siendo que no lo es, o si como el último bastión de cierta privacidad. Y a mí eso siempre me hizo mucho ruido porque no sabía cómo enfrentarlo. Y tú también en el libro hablas de que la casa continúa siendo visto como un lugar de ocio y descanso para algunos, pero al mismo tiempo es un lugar de trabajo y para quién es el lugar de trabajo, para la mujer, obviamente. Sí, sí, aparte es un trabajo de los más desgastantes porque nunca llegas, nunca entregas el producto y dices, ah, terminé. No, porque vuelves a empezar. Es caro al revés, ¿no? En lugar de para algo bonito, todo lo que has hecho un día, al otro día vuelve a estar igual. Y realmente es súper desgastante, es desgastante mentalmente, aunque no se, tampoco se reconozca, ¿no? O sea, organizar todo lo que hay que organizar es muy desgastante. Entonces, el trabajo, pero no entendí, los comentarios eran así como de público hacia lo que Ana Sí, había dicho. sí, en Mm, realidad me sorprendió porque, para un poco más contexto a ti y a quienes nos están escuchando, eh, primero fue un artículo que plantea esta propuesta de Ana en el sí, 2016, y luego la entrevistamos cuando ella estuvo en Santiago. Y esos videos en YouTube no tenían muchos comentarios, le iba bien en tráfico, pero nunca tantos comentarios. Y esto sí, hubo, por un lado, pensando comentarios que consideraban que esto era un invento más del capitalismo para quitarte más espacio, mientras que por el otro, gente que lo veía como una cosa muy machista de, bueno, ¿quién se encarga de la cocina? Tengo que ir a comprar afuera. Y que sí. no fue entendido como correspondía. Sí, yo creo que es una discusión muy larga la de la casa sin cocina y la cocina, y que en realidad si pensamos detenidamente en depende de qué etapas de la vida, la cocina cumple funciones totalmente diferentes. Si uno está solo, sola o en pareja y trabajan las dos personas todo el tiempo, pues igual comes en un restaurante, te compras algo, o sea, es una casa sin cocina, porque ninguno de los dos tiene ganas de ponerse a cocinar, ¿no? Esa es una. Luego, gente que esté estudiando, que igual no tiene tiempo, o sea, realmente, que digamos, siempre yo creo que hay una idealización, de hecho a mí una vez aquí en clase un estudiante, cuando yo hablaba también de la casa sin cocina, como a principios de los 2000 me dijo esto, ¿no? Lo que tú has dicho. Pero ¿cómo? En el, es el centro del hogar, ¿cómo puede haber una casa sin cocina? Y esta misma persona me había explicado que en su infancia él se escondía en algún armario de la cocina, que siempre estaba la señora que le cuidaba, que nunca habían, o sea, esa ni siquiera en su vida había sido real esa mitificación de la mamá en la cocina centro del hogar. Era un sitio de trabajo en ese caso de alguien. Y en realidad es un debate del 19 cuando se plantea, no sé si Ana lo explico esto también, cuando se plantean, bueno, la cocina se ha de tecnificar, hay como dos caminos. La cocina que se tecnifica y que se hace laboratorio en el interior doméstico, eso lo explico en el libro bastante, ¿no? Que para algunas feministas, historiadoras, por ejemplo, Dolores Hayden lo ve como una solución que no es solución, ¿no? Lo de ir tecnificando, que podría llegar hasta el momento casi culmin de la modernidad de la cocina de Frankfurt, de Margarita Utilichowski en Viena, bueno, en Frankfurt. Y otra opción paralela a mediados del 19, mientras que unas dicen, bueno, tenemos que estudiar como la mejor manera de trabajar y sacarla más, ya que va a haber una única persona haciendo ese trabajo, hasta ese momento eran unos trabajos como más colectivos, y otra persona, otra mujer dice, no, lo que hay que hacer es sacar la cocina de la casa, porque si salieron, la medicina salió, ¿no? O sea, hasta el siglo XVIII, XIX, todo te ocurría en tu casa, al menos que tuvieras una enfermedad como muy contagiosa o fueras muy pobre, estuvieras en la calle y terminaras en un hospicio, no existía la idea del hospital o ir al médico al hospital. Luego la educación también, 17, 18, la educación sale de los hogares, ¿no? En los hogares se enseñaba según qué tipo de hogar era, ¿no? Si era un gremio, si era no sé, una aristocracia, etcétera. A la gente que allí vivía, a los niños, se les iba educando para sus funciones en esa estructura productiva. Esto también sale, y primero sale en grupo, ¿no? Todos los niños y niñas juntos en unas clases que se enseña X, y luego se va haciendo la educación que conocemos. Y lo que argumenta esta mujer es, no tenemos máquinas para esos hogares, pero sí tendríamos máquinas para hacerlos de manera más colectiva e industrial. Y ese trabajo podría ser hecho por las propias amas de casa en cooperativa o
cero trabajo remunerado externo, ¿no? Perdón. Entonces, es como va en paralelo las dos historias. Lo que pasa es que hemos sabido poco de la historia de la cocina comunitaria, porque en general yo creo que a nuestras sociedades, a nuestra sociedad planetaria no le interesó reconocer que han existido estas soluciones colectivas y comunitarias y que siguen existiendo, ¿no? Ya sean de manera histórica. Ahora estaba pensando en unas casas en China, en el sur de China, no me acuerdo el nombre, que son unos, desde casas fortificaciones, que son unos círculos con un patio interior, muchas habitaciones y tienen una cocina central en el patio, ¿no? eh, Desde históricas hasta las historias de viviendas de una sola cocina que se llamaban en Europa, o mismo en Ebenezer Howard en la Ciudad Jardín propone que tiene que haber casas sin cocina, y él vive con su esposa en una de esas casas sin cocina, siendo gente mayor. O sea, otra vez, etapas de la vida donde eso es una solución posible, ¿no? Yo lo que creo siempre es que no hay una única solución, que son varias, y, y que, y volviendo a la cocina colectiva y la cocina en la ciudad, creo que además es un espacio de cuidados, de compartir conocimiento, de poder con menos esfuerzo y menos dinero poder tener una mejor alimentación. Lo que pasa es que muchas veces vemos esta solución, ¿no? Como de las cocinas populares, que hay tantas en América Latina, como una solución de pobreza, ¿no? De precariedad, cuando en realidad no deberíamos verlo así, porque es una solución que hace comunidad, ¿no? Lo que pasa es que no interesa al sistema que hagamos comunidad, ¿no? Como antes las lavanderas, era durísimo ir a lavar al río o o a un sitio de lavado colectivo en las plazas de los pueblos y ciudades en el 19, principios del 20, pero era un espacio que hacía comunidad. Cuando desaparece eso, porque cada mujer tiene su lavadero, que está bien, ¿no? Su máquina, pero se rompen redes. Entonces, eh, Claro, una como, cosa por otra. sí, Claro, estos no son ni movimientos monolíticos ni discusiones acabadas, porque si ya tuviéramos la solución, tendríamos otra etapa de debate. Y mencionaste algo que, claro, que aquí entra de discusión también, que es el tema del estatus, que muchas decisiones, de nuevo, ni el sistema es neutral, ni el mercado es neutral, ni tampoco las decisiones nuestras son racionales. Entonces, muchas cosas de estatus, por ejemplo, eh, estaba pensando en, por ejemplo, la construcción en madera, que tiene una nueva vida en algunas partes, porque se puede generar cierta densidad, pero yo tengo recuerdo acá en Chile, un proyecto que hubo en el norte, vivienda social de madera, y la gente no quería porque eran casas de pobres, casas de palo, por una cosa de estatus. Entonces, o el mismo uso del auto, que hay una cosa de estatus más que si es útil o no, o si es eficiente, es como el mostrar. En ese sentido, este tipo de discusiones también entran en esa categoría, como sí, quién puede o quién debe o quién le alcanza para tener una cocina o poder incluso comprar afuera. sí, sí, totalmente, ¿no? Al final ese modelo aspiracional que nos venden desde las series televisivas, las películas, los famosos y toda la propaganda, claro, que no, lo que está bien o lo que demuestra que has triunfado es que tienes un coche, que tienes tu casa con tu... Y, pero sin embargo, no se cuenta que también da la vuelta, ¿no? Porque si tú vives en Nueva York, no tener coche es un símbolo de alto standing, digamos, porque Claro, significa que vives en el mero centro y en tu caso tomas un remis, un coche, un taxi cuando alguien necesita irte a los Hamptons, pero vives, ¿no? Entonces te da la vuelta también. claro. Sí, también estaba pensando. Claro, que es mucho más profundo. Acá en Santiago está esta idea, y creo que es muy latinoamericana, de conocer el centro, y que está asociado a que quien conoce el centro entiende mejor la vida. Pero en realidad es un lujo de quienes, por ejemplo, no tienen necesidad de pasar al centro porque su trabajo y su educación están lejos del centro. Entonces no tienen necesidad de pasar por el centro. Entonces mucha gente que preferiría eh, no tener que conocer el Conocer el centro. centro. Claro. Entonces, el tema de estatus, que bueno, también es tema cultural. Sí, Em, sí, sí. este libro aborda lo que em, creo que, bueno, si bien esto era un compendio de mujeres arquitectas, pero también un marco teórico muy importante, hay algo que me hace, que lo tengo acá anotado, que es importante, que tú explicas que em, lo personal, lo privado y lo público son esferas inseparables. Entonces, para conocer la vida privada o personal, ayuda a entender la acción pública, que es un poco también la discusión que se habla de
la obra del artista, o también si hasta dónde esto es o no arquitectura. ¿Por qué es tan importante conocer esa vida personal para comprender lo público de esas personas que aparecen en este libro? Yo creo que por varias razones. Una, porque en muchos casos puedes entender por qué te llega una oportunidad, ¿no? Al final, lo de que las cosas salgan de un garaje es muy difícil, ¿no? Hay que tener un súper garaje, pero em, las redes de mujeres, muchas, cuando empiezan ciertas mujeres, a partir de, especialmente si hablamos del siglo XX, en el siglo XIX, hacia el final, es con el sufragio y la industrialización, ciertas mujeres que pertenecen a clases privilegiadas se dan cuenta de su privilegio y ayudan a otras mujeres a subir en sus diferentes escalones de profesionales, ¿no? Y entonces encargan, en el caso de los arquitectos, encargan estas como mecenas, encargan obras a las mujeres arquitectas o les ofrecen becas, etcétera. Entonces, entender alguna mujer que ha quedado tapada porque estaba casada con, no es tanto que nos importe el matrimonio, pero al final sí, cómo esa vida o cómo, y hoy lo podemos ver en colegas y amigas cercanas, ¿no? De cómo hay un momento en que, aunque sean una pareja de arquitectos los dos, hombre y mujer, y si tienen hijos, él puede seguir asistiendo a todos lados y ella desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué le pasado también a aquellas mujeres? ¿Cómo hicieron para poder criar y trabajar? O aquellas que desaparecen por dejar el nombre al marido, ¿no? Entonces, sí es importante entender su contexto, tanto para ver cómo se le fueron abriendo puertas, como para detrás de quién, o tapadas por quién estaban, ¿no? Como la historia no las reconoce, y si tapadas muchas veces porque criaban muchas veces a los hijos de los dos. Claro, son personas que no fue solamente un tema de voluntad, que también estaba en un punto como de cierto voluntarismo, de creer que solo basta las ganas para hacer lo que uno quiere, que es un poco lo que se vende también con estas cuentas o libros de autoayuda de los millonarios, que uno cree que, bueno, Elon Musk surgió simplemente porque era genial y no porque era ni blanco, ni hombre, ni hetero, como que, claro, en ese sentido también el libro habla de que las primeras mujeres entendían, ya bien, o bien habían heredado un gremio, o eran de aristocracia, pero no fue solamente porque se le ocurrió, sino que en el sentido hay que entender la historia como tú bien planteas. Mm. Sí, 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 claro, que son conscientes, ¿no? De ese lugar. Hay un capítulo que me gusta, que es el del siglo XIX, que hablo de esas como mujeres benefactoras para algunos, de algunas, y que el usar la palabra benefactora muchas veces tiene un cierto sesgo despectivo, o sea, bueno, Mm. les sobraba, como que no tienen valor. Y para mí sí, sí lo tienen, al menos son estas mujeres, porque deciden, ellas viven cómodamente, tienen dinero y deciden poner esa capacidad que tienen de tiempo, de dinero, de conocimiento, para intentar mejorar condiciones de vida de otras personas, ¿no? Entonces, es como importante conocer, ¿no? Quiénes son, que no se llega solo, sola allí. Claro, no es simplemente ganas. El Sí. libro, bueno, em, algo que también, bueno, me despertó muchas cosas, cosas que daba por hecho que no había entrado a escavar tan profundo. Y acá hay una cita, dice, se considera que el hombre ajeno a la domesticidad puede transformar algo cotidiano y banal en obra de arte, hablando de la casa. Em, y acá es muy interesante porque eh, como la arquitectura, la gran arquitectura que conocemos en revistas, en libros, en sitios web, en lo que aprendemos también, claro, son casas que son excepcionales y con buen diseño en el sentido de que son, de nuevo, excepcionales. Eh, y lo cruzo con lo que siempre sale como tema en el libro, que es lo doméstico. Lo doméstico no es digno de reconocimiento y por eso también los renders nunca tienen personas ni situaciones, no hay nada, están vacías. Ujú. Sí, sí, no, y aparte, bueno, eso que digo, o sea, como lo doméstico es el ámbito de las mujeres, una mujer resolviendo lo doméstico, pues tampoco es muy meritorio, ¿no? No es esa arquitectura en mayúscula. Pero en cambio, si un señor ¿cómo se llama? Eichmann hace unas casas invivibles, las siguen estudiando y enseñando en todas las carreras, esos manifiestos. Una casa no es un manifiesto, un manifiesto es un manifiesto y una casa es una casa, ¿no? Pero pareciera que, el, que un hombre puede hacer arquitectura en mayúsculas de una vivienda, en cambio una mujer no, resolverá un problema, ¿no? Entonces creo que ahí otra vez es el sesgo, o posiblemente
también fue una manera histórica, eso no lo pongo en el libro, lo acabo de pensar, una manera histórica de convencer a los hombres que podían hacer casas, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, que Harvard se queda sin estudiantes hombres, no se incorpora la vivienda como proyecto, por ejemplo, en Harvard, como enseñar arquitectura, hacer casas, no era arquitectura, ¿no? Entonces hay que, bueno, convencer que también hacer una casa puede ser hacer un gran monumento. Si no funciona, es un problema, otro problema. Claro. Antes de terminar esta conversación, muchas cosas van a quedar fuera, pero eh, te escucho y también me hace pensar que quizá un cambio de paradigma puede ser que las casas del futuro, las casas que leamos, que recordemos, sean las que tengan o hayan mantenido su domesticidad, porque hasta hoy en día veis que las grandes casas del siglo XX siguen siendo impolutas, pero nunca nos cuestionamos si es que están bien iluminadas, cómo están diseñadas, si funcionan o no. Entonces, eso otro paradigma, claramente. Sí, 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 totalmente, sí, sí. Sí, y ver, o sea, ver el espacio evidentemente tiene un valor y tiene que emocionarte y todo lo que quieras, pero después tiene que ser capaz de albergar la vida y verlo habitándolo es súper importante. Creo que eso en caso de domésticos sí que ha aparecido ahora y hay muchos arquitectos y arquitectas que muestran sus casas con sus habitantes y sus muebles, que no tienen por qué ser muebles del diseño que yo le dije, ¿no? Entonces, algo puede estar cambiando por ahí. Sí, totalmente. Esto abre muchas reflexiones. Saida, antes de terminar, ¿con qué? Sé que esta es una pregunta muy ambiciosa, pero ¿con qué te quedaste de esta investigación pensando que ya han pasado 6 años? 6 años y que llevaba como 14, 15, Además, 16 trabajando claro. en ello. Bueno, por un lado, como con ganas de seguir, pero por otro lado, como vacía y llena a la vez, ¿no? O sea, como que aprendí tanto y descubrí tanto y me gusta que, bueno, tú me estás llamando ahora, pero que siga despertando interés, ¿no? Me parece como disfrutar de esa vida larga que tiene este libro, que es poco a poco, pero que sigue despertando interés, sigue siendo sorprendente, que por otro lado dices, también es una pena, ¿no? O sea, han pasado 6 años y no es que se haya incorporado tanta, sí que hay más grupos de mujeres trabajando con algunos hombres en estos temas, pero en las academias sigue están siendo un tema muy colateral, ¿no? Y eso es una pena, y que eso que después, bueno, yo cuando lancé el libro ya estábamos también con un día en arquitecta desde el 2015, eh, y aparecieron muchas redes y mucha visibilización, pero sigue siendo como un sesgo, lo tienes que buscar. Y como yo digo el libro, yo digo que ojalá este libro así específico de mujeres llegue un momento que no sea necesario, que haya unos tejidos que nos permitan contar muchas historias, que por otro lado no puede haber una única historia, porque son muchos hilos, ¿no? Con los que conformamos. Y creo que también eso sería importante, cuando uno cuenta algo, decir desde dónde lo cuentas, qué estás queriendo contar. Y después puede venir otra y contar otras partes de la historia. Y cada quien hará, bueno, el match que le interese, ¿no? Pero dejarnos de estas historias como únicas, súper Sí. impolutas, lineales, perfectas. Claro, es también esa crisis de la modernidad, de lo neutral. Mm, Haciendo un nexo con otra cosa, también pienso en la autoficción en la literatura, no creo que sea casualidad, o sea, habla también de la situación en la que ujú, estamos hoy en día. Eh, totalmente. Zaida, te quiero agradecer por esta conversación, muy intensa, muy con muchas cosas. Espero que también quienes están escuchando, viendo Terraza, sigan masticando esta idea. El libro me parece que sigue siendo contingente, lo va a seguir siendo, porque obviamente esto no se acaba ni hoy ni mañana, eh, pero da una luz también a estas más de 130 mujeres que aparecen en este libro, pero también a dar un poco de luz a la falta de creatividad que tenemos hoy en día, como decía anteriormente. Tam- También, sí, 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 totalmente, ¿no? Necesitamos mirar distinto para encontrar nuevas respuestas. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia.